Bienvenidos a este análisis estratégico. Hoy nos metemos de lleno en una de las dinámicas operacionales más fascinantes y, francamente, menos comprendidas de la historia moderna, la Guerra del Chaco. Así es. Fíjate que en los círculos de estudio militar siempre existe este debate clásico, ¿no? ¿Cómo es que un país con una desventaja material o numérica logra aplastar a una potencia mucho más armada? Y la respuesta casi nunca la vas a encontrar contando balas o comparando el calibre de la artillería. La verdadera arma secreta de Paraguay contra un enemigo fuertemente equipado no fue ni por asomo la potencia de fuego bruta. Fue una mentalidad. Fue literalmente la capacidad táctica de vencer sin tener que pedir permiso a nadie. Exacto, y quiero que escuchen esta premisa que tenemos aquí en pantalla porque lo resume a la perfección. Mientras algunos ejércitos necesitaban órdenes, otros ya estaban ejecutando la victoria. Es un resumen brutal, pero es la cruda realidad del combate táctico. O sea, en el campo de batalla, el tiempo no es solo una métrica o un recurso logístico, el tiempo es supervivencia pura y dura. Imagínate la escena. Mientras un bando estaba ahí, esperando pacientemente a que la enorme y pesada burocracia militar procesara un reporte de inteligencia y les diera el visto bueno para moverse, el otro lado ya estaba actuando. Ya se estaban adaptando, maniobrando por los flancos y asegurando el terreno. Y esta diferencia en la velocidad de procesamiento de decisiones es lo que define, sin duda alguna, una ventaja asimétrica absolutamente letal. Pasemos a la sección 1. El problema del mando rígido y las fallas críticas de los sistemas verticales. Pensemos un segundo en la estructura de mando vertical tradicional. Tienes a un general allá arriba, en la cima de la pirámide, muy lejos del frente, y las órdenes tienen que ir bajando poco a poco a través de coroneles, luego capitanes, hasta llegar horas después al soldado que está metido en la trinchera. Claro, y es que es un sistema que históricamente fue diseñado con un solo propósito, el control absoluto desde la retaguardia. Pero ese modelo choca de frente y de manera violenta contra la realidad de la guerra moderna. La guerra no es un tablero de ajedrez estático, es fluida, es caótica, es de una velocidad abrumadora. Cuando tienes un sistema institucional que necesita horas o a veces hasta días para aprobar un simple cambio táctico, en la práctica te estás firmando una sentencia de muerte estratégica. Cuando la situación frente a ti cambia en cuestión de minutos, depender de un control centralizado literalmente te aniquila. Totalmente. Y las limitaciones de esta rigidez son devastadoras una vez que tienes las botas en el terreno. Las decisiones lentas son solo la punta del iceberg. Esa dependencia total del alto mando significa que, digamos, si las comunicaciones se cortan por fuego enemigo de artillería, tu ejército entero se paraliza. Se convierte de inmediato en un gigante ciego y sordo, incapaz de defenderse o de coordinar un ataque. ¿Y sabes qué es lo peor desde una perspectiva operacional? La pérdida de lo que llamamos oportunidades fugaces. En una guerra de maniobras, si el enemigo comete un error y deja un flanco expuesto, esa ventana de oportunidad puede durar 1 hora. Tienes que golpearlo en ese preciso instante con todo lo que tienes. Si un teniente tiene que mandar un mensajero a kilómetros de distancia para pedirle permiso a un general, te aseguro que para cuando la orden de ataque regresa al frente, el enemigo ya se dio cuenta, ya movió sus tropas y ya corrigió su error. Perdiste tu oportunidad de ganar. Lo que nos lleva directamente a la sección 2, el nacimiento del Auftragstaktik, una verdadera revolución doctrinal. Analista Taktik, Auftragstaktik. Esta palabra alemana es clave porque encierra toda la doctrina prusiana del mando de misión descentralizado. Y no estamos hablando de un simple ajuste táctico. Este es un cambio de paradigma radical en el pensamiento militar, algo que transformó por completo la forma en que los ejércitos operan a nivel global. Así es, y surgió de la pura necesidad operacional allá en el siglo XIX. Con la revolución industrial, los ejércitos y los campos de batalla crecieron a un tamaño tan masivo que era físicamente imposible que un solo comandante se parara en una colina y dirigiera toda la batalla con un catalejo. La solución doctrinal que encontraron los prusianos no fue intentar controlar más, usando más burocracia, sino todo lo contrario, soltar el control. Decidieron transferir el poder de decisión de vida o muerte directamente a los oficiales subalternos que estaban ahí, literalmente embarrados en el frente cruzando fuego con el enemigo. Y la filosofía base de esto es extremadamente radical para un militar tradicional. La misión es más importante que las órdenes detalladas. Es que esa frase lo cambia todo. Pero ojo, esto exige un nivel de profesionalismo, entrenamiento y sobre todo una confianza absoluta que muy pocos ejércitos en el mundo logran desarrollar. Básicamente significa que el alto mando te dice el qué necesitan lograr. Te dicen, necesitamos esa colina, pero te dejan a ti, el oficial subalterno en el terreno, decidir el cómo vas a tomarla. Si la orden original decía que tenías que tomar la posición atacando por el flanco izquierdo, pero al llegar a la zona ves que el enemigo ha fortificado la izquierda con ametralladoras, bajo esta doctrina tú no pides permiso para cambiar el plan, simplemente atacas por la derecha. Lo único que importa es cumplir el objetivo, no obedecer ciegamente una microgestión que se planeó en una oficina a 100 kilómetros de distancia. El ciclo de ejecución de este sistema es simple en papel, pero letal en la práctica. Paso 1.
El alto mando establece la intención del comandante y el objetivo final estratégico. Paso 2. Los subordinados, ya sean capitanes o tenientes, llegan al lugar y evalúan la realidad táctica local en tiempo real, basándose en lo que ven sus propios ojos y no en lo que decía un mapa anticuado de hace 2 semanas. Exacto. Y el paso 3 es la magia de esto. Ejecución autónoma. Los oficiales actúan instantáneamente basándose en la situación que tienen frente a ellos. Este simple ciclo comprime el proceso de toma de decisiones de horas y horas a unos simples minutos. Se elimina de un plumazo toda la fricción burocrática de la cadena de mando. Entremos entonces a la sección 3, la adaptación doctrinal paraguaya, un cambio cultural radical. Y aquí es donde la historia se pone fascinante. Lo que logró el ejército paraguayo antes y durante la Guerra del Chaco fue algo extraordinario, digno de estudio profundo en cualquier War College del mundo. No fue que simplemente tradujeron un par de manuales europeos y ya. Tuvieron que romper por completo el instinto burocrático natural de sus propias fuerzas armadas. Esto requirió un entrenamiento intensivo de sus oficiales, pero en el fondo fue un profundísimo cambio cultural. El mandato institucional que se les dio era clarísimo. Debían actuar sin supervisión constante. Imaginen a un joven teniente completamente aislado en el implacable infierno verde del Chaco, rodeado de maleza densa, sin líneas de comunicación por radio o telégrafo. Ese oficial tenía que tomar decisiones que normalmente corresponderían a un nivel estratégico, y tenía que hacerlo asumiendo la responsabilidad total, sin ese miedo paralizante a ser castigado o llevado a una corte marcial si la iniciativa salía mal. Les enseñaron a ser líderes absolutos de su entorno. Y esto contrasta brutalmente con lo que veremos en la sección 4. Bolivia y su mando centralizado, la falla estructural. Si contrastamos ambas fuerzas, como podemos ver aquí en esta tabla, el choque táctico resultante es casi de manual. Por un lado, tenías a Bolivia operando bajo un modelo jerárquico sumamente anticuado y rígido. Su sistema era altamente centralizado, lo que por definición resultaba en decisiones exasperantemente lentas y una autonomía casi nula para sus valientes oficiales de campo. Ahí diste en el clavo, es el contraste perfecto. Mientras un capitán boliviano detectaba una oportunidad en el frente y tenía que validarla enviando mensajes hacia arriba por toda su cadena de mando esperando instrucciones, el sistema descentralizado paraguayo ya había detectado, analizado y ajustado la maniobra de ataque. O sea, es literalmente la colisión entre un ejército que solo sabe reaccionar a lo que pasa frente a un ejército que anticipa y dicta el ritmo del combate. Y aquí radica la ventaja simétrica definitiva que estamos analizando. El mando descentralizado crea una ventaja operativa decisiva contra un enemigo numéricamente muy superior. La guerra no se trata solo de un simple recuento contable de tropas, fusiles o cañones de artillería. Totalmente. Esta diferencia profunda, estructural, en la filosofía de mando fue la palanca que inclinó la balanza de toda la guerra. El ejército paraguayo logró multiplicar su fuerza real en el campo de batalla simplemente porque su cerebro colectivo funcionaba, se adaptaba y procesaba la información vital muchísimo más rápido que la estructura institucionalizada, pesada y lenta de su oponente. Veamos exactamente cómo se ve esto en la práctica en la sección 5, la iniciativa en el terreno, caos y adaptación en tiempo real. Analicemos esta línea de tiempo táctica. Es un escenario real y de manual. Hora 1, las patrullas chocan y se produce un encuentro inesperado en medio de la densa maleza. Automáticamente, cualquier plan original que tuvieran trazado muere en ese preciso instante. Hora 3, los oficiales paraguayos en el terreno evalúan el caos. Detectan que el enemigo tiene una vulnerabilidad en su formación y sin pensarlo 2 veces, ejecutan una agresiva maniobra de flanqueo no planificada, puramente por iniciativa propia. Y fíjense en esto, para la hora 6 ya han obtenido una ventaja táctica absolutamente decisiva, envolviendo o rodeando al enemigo. Todo este ciclo ocurrió en apenas 6 horas, repito, sin una sola llamada de consulta al cuartel general. Si esos mismos oficiales hubieran seguido el protocolo militar tradicional de la época, esperando que las órdenes bajaran desde arriba, en la hora 6 apenas estarían cavando trincheras defensivas esperando saber qué hacer. Ahora, imaginen el impacto de esto a gran escala. Esta velocidad abrumadora de decisión generó una desorganización masiva en las filas contrarias, porque no estamos hablando de una sola escaramuza aislada, estamos hablando de cientos de estas decisiones locales, rápidas, agresivas y autónomas, ocurriendo de manera simultánea en cientos de puntos a lo largo de todo el teatro de operaciones. Fue un efecto compuesto que resultó devastador. Las rígidas fuerzas bolivianas terminaron completamente desorientadas. Parecía que cada vez que finalmente intentaban reaccionar o responder a un movimiento paraguayo, la situación táctica en el terreno ya había mutado nuevamente y su respuesta ya era obsoleta. Fueron abrumados, pero repito, no por un volumen superior de fuego o mejor equipamiento, sino por la abrumadora e imparable velocidad de la iniciativa local paraguaya. Llegamos así a la sección 6, pensar más rápido para ganar, la lección estratégica definitiva. Considero que esta frase es la síntesis perfecta de todo el conflicto del Chaco, y francamente es la piedra angular del análisis militar moderno. En el Chaco no ganaba el que obedecía mejor,
ganaba el que pensaba más rápido. Es brillante. La estricta obediencia ciega, que era el paradigma sagrado de los ejércitos antiguos y napoleónicos, simplemente colapsó y se hizo pedazos ante la iniciativa constante y la adaptabilidad extrema. El éxito contundente de la Auftragstaktik en territorio sudamericano demostró al mundo, de manera irrefutable, que empoderar verdaderamente a la vanguardia, dándoles la intención táctica clara y la libertad total y absoluta para ejecutar como mejor les parezca, es la forma más pura y efectiva de lograr la superioridad estratégica en la guerra moderna. Sin embargo, tenemos que dejar una enorme interrogante estratégica sobre la mesa. Hemos analizado en profundidad cómo esta mente militar autónoma puede destrozar por completo a un enemigo que es institucionalmente rígido y burocrático. Pero esta libertad táctica, esta descentralización dinámica y ágil, ¿cómo sobreviviría realmente al enfrentarse a su enemigo definitivo que no llevaba uniforme? Hablo del implacable, brutal y sofocante entorno del Chaco en sí. Exactamente. Es la pregunta del millón. ¿Puede realmente la autonomía táctica salvar a una unidad y mantenerla unida cuando la línea logística colapsa por completo? Cuando el agua literalmente se agota bajo temperaturas infernales y la propia selva comienza a consumirte física y psicológicamente? Es un debate profundo sobre los verdaderos límites de la voluntad humana frente a la fricción total de la guerra. Y eso, amigos, es algo que nos deja pensando. Gracias por acompañarnos en esta explicación táctica de hoy. Nos vemos en el siguiente análisis.